7:52, uno de los temas políticos sensibles de este momento es la escalada de declaraciones, de fallos, etcétera, que se está produciendo entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno. Los últimos episodios que registran esto, bueno, son la decisión de la Corte de admitir el per saltum en el caso de los 3 jueces que generaron toda una polémica en las últimas semanas sobre si estaban bien trasladados por Macri o bien o mal trasladados por Macri o bien o mal trasladados por el Senado de la Nación. También un fallo que confirma las sentencias, las condenas en la tragedia de Once. Y todo esto ha generado una serie de réplicas, debates, etcétera. El presidente cuestionando a Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, porque no se conduce como corresponde, tanto en el caso del per saltum como en el caso de la ley Micaela. Pedidos de juicio político por parte de diputados oficialistas a la Corte Suprema de Justicia, particularmente a Carlos Rosenkrantz, tapas de diarios, notas, etcétera, en general de periodistas y medios cercanos al oficialismo, fuertes contra la Corte Suprema. Ayer había una de Berbisky diciendo que 4 de los 5 integrantes de la Corte no tienen los papeles en regla. Leopoldo Moró, ustedes saben, es un diputado muy importante de la bancada oficialista y está en línea con nosotros. Leopoldo, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? Bien, buen día, ¿cómo andás? Bien, te quería preguntar, ¿cuál es tu enfoque de este conflicto? Y mi enfoque de este conflicto es que cuando se sale de los cauces normales del desenvolvimiento institucional, se llega a situaciones de esta naturaleza. Es decir, nadie se explica por qué la Corte, a instancias de Rosenkrantz, irrumpió en un proceso que venía desarrollándose a través de cauces constitucionales y absolutamente normales, que arrancó en el Consejo de la Magistratura, que es donde corresponde, porque es el que en definitiva tiene por la reforma constitucional del 94 la facultad de administración del Poder Judicial. Así se produce una votación donde la que define la necesidad de revisar estas situaciones irregulares que se habían producido con los traslados de jueces en la época de Macri es Graciela Camaño, que es insospechada de kirchnerismo genético, todo lo contrario, ha tenido una actitud siempre, y la sigue teniendo hasta el día de hoy, de fuerte confrontación con el kirchnerismo. Una vez que se define allí como corresponde, el Consejo de la Magistratura le envía al Senado, que es donde se resuelve acerca de la titularidad de los juzgados, o sea, es el Senado a través de la Comisión de Acuerdo la que tiene la facultad de designar, remover jueces que juzguen esa situación. La Comisión de Acuerdo lleva adelante esta iniciativa y 3 jueces sediciosos no se presentan, desconociendo las facultades del Senado, lo que es gravísimo, porque las facultades del Senado nunca han sido cuestionadas en materia vinculada a la estabilidad de los jueces en relación a su designación, etcétera, etcétera. Dice llanamente, no se presentan, le dan la espalda al Senado. Otros 7 jueces sí lo hacen, brindan sus explicaciones, se someten, como es de rigor, al interrogatorio de la Comisión de Acuerdos. En el mismo interín, los jueces cuestionados, estos jueces sediciosos, van a la justicia. La justicia en primera instancia no les hace lugar a un pedido, a una cautelar, pasa a una segunda instancia, y en el medio de este discurrir normal, de repente irrumpe la Corte y le quita a los jueces naturales, esto es paradójico, le quita a los jueces naturales, que son los de la Cámara Contenciosa Administrativa, que estaba a punto de resolver la decisión de resolver, y adopta la decisión de asumir ellos en una actitud endogámica, porque significa preocuparse por lo que no deben preocuparse, que es por sí mismos, la decisión de tomar un curso de acción en esta materia. Esto, por supuesto, produjo un desbarajuste institucional fenomenal. Porque el per saltum, como vos sabés, es un recurso extraordinario que además ha sido aplicado creo que 2 veces, una vez en el caso de Aerolíneas. Sí, muy excepcional, muy excepcional. Muy excepcional, que requiere de requisitos que tienen que ver con la emergencia,
con la gravedad institucional, cosa que no se daba en ninguno de los dos escenarios, porque los jueces estaban absolutamente protegidos por las decisiones que ellos mismos habían reclamado en la justicia, a la espera de una sentencia judicial, que hubiera llevado igual el caso a la Corte, pero por las vías normales, que sigue cualquier ciudadano, porque hay que decirlo además con toda claridad. Hay miles y miles de ciudadanos que están esperando que la Corte tome decisiones con recursos en queja o con recursos extraordinarios que nunca resuelve. Hace 2 meses se conoció un caso patético, horrible, una mujer que estuvo condenada a 14 años por un homicidio, presa 14 años por un homicidio en Misiones, había llegado con un recurso extraordinario a la Corte tardó años en atenderlo, años, se atendió, se resolvió que estaba mal procesada, que no había sido partícipe del homicidio, se la dejó en libertad y se suicidó una semana después. Bueno, así hay infinidad de casos que están en la Corte. Por supuesto no tienen el privilegio de llamarse ahora, ¿por qué crees, Bruglia o Castelli? Leopoldo, ¿por qué crees que la Corte toma el caso? ¿Por qué se hacen, porque es los 5 juntos y no, finalmente los que, más allá de los argumentos, los que admiten el per saltum son todos los miembros de la Corte? Porque es una manera de volver a recuperar un poder que no les corresponde y que excede el que les otorga la Constitución. La Corte, a ver, lamentablemente tiene la propensión a creer que es un tribunal constitucional, que no lo es, y a creer que además puede jugar un papel determinante en las relaciones de poder en la Argentina. Y se ve alentada por algunos que en estos tiempos piensan que la Corte debería reemplazar o desplazar a los poderes que han sido electos por la sociedad, porque no se resignan a haber perdido la elección, los que no se resignan a que no haya, digamos, endeudamiento externo para financiar fuga de capitales, o que no haya tarifazos nominados en dólares, o que se molestan porque pueden tener que pagar una milésima parte de sus bienes patrimoniales en un aporte solidario. Piensan que la manera de eludir ese impacto del resultado electoral es sustituyendo al Poder Ejecutivo y al Legislativo por la Corte. Por eso judicializan todo. Vos haces una sesión en el diputados, la judicializan. Haces una en el Senado, la judicializan. Anunciás que vas a hacer un impuesto a los ricos, antes de que se vote el impuesto te dicen que lo van a judicializar. Los jueces estos desconocen los poderes institucionales, no van al Senado, se transforman en jueces sediciosos y judicializan. Todo lo judicializan. ¿Por qué? Porque le quieren dar ese lugar a la Corte. Y la Corte se deja tentar, porque eso le significa acumulación de poder. Y como no se guían tanto por la jurisprudencia, sino más bien se han transformado en jugadores de truco, bueno, salen cosas como esta aberrante de que hacen lugar a un per saltum en una situación que no se justificaba de ninguna manera. Leopoldo, por supuesto, esa actitud de la Corte provoca un conflicto institucional. ¿Y ese conflicto institucional se resuelve cómo? Bueno, a ver, en primer lugar... A ver, te lo pregunto directamente. ¿Vos estarías de acuerdo con un juicio político a uno o varios miembros de la Corte? No, yo creo que el juicio político a Rosenkrantz sí está fundado, entre otras cosas, dicho sea de paso, es cierto que ha habido una coincidencia temporal, pero en realidad esta iniciativa fue presentada el 25 de septiembre, y además es una especie de actualización de un proyecto previo. Claro, pero a mí me parece que sí, que en el caso de Rosenkrantz hay más que razones para esto, entre otras, bueno, el hecho de que está sentado sobre el caso Blaquier, hace un año que lo tiene en su vocalía y no lo despacha, y todos saben que, bueno, sus familiares más íntimos forman parte de la Fundación Blaquier, que tendría que haber excusado, no lo hizo, y además de no hacerlo lo tiene frenado y lo tiene congelado en su vocalía. Digo, yo siempre he tenido respecto a los miembros de la Corte que aceptaban la idea de ingresar por decreto una muy mala opinión. Me refiero tanto a Rosenkrantz como a Rosati. Digo, me parece que quienes admitían esa posibilidad no tenían la jerarquía jurista suficiente ni un criterio de independencia adecuado como para ser miembro de la Corte. Así que tengo
con ellos un prejuicio, por decirlo de alguna manera, desde hace mucho tiempo, desde el momento que aceptaron ser miembro de la Corte por decreto, cosa que después se normalizó, pero ellos habían aceptado entrar ahora, a la Corte. Más allá de que no entro a discutir sobre si es justo o no, porque realmente tengo versiones encontradas de cada uno de los temas que se plantean, pero no lo mete esto al gobierno en un callejón sin salida, porque para aprobar un juicio político a un miembro de la Corte necesitas 2/3 de diputados primero, 2/3 de senadores después, un debate tremendo en el medio, el Poder Judicial abroquelándose por razones de autodefensa, sea justo o no esto, toda una discusión que en este momento del país es muy difícil de dar, porque vos tenés un drama económico y un drama sanitario. Entrar por esa vía, ¿es inteligente políticamente? Mira, todas las discusiones que tengan que ver con el funcionamiento de las instituciones hay que darlas, haya o no un escenario de dificultad económica, porque además muchas veces estas dificultades también tienen que ver con un funcionamiento inadecuado de las instituciones. Si vos advertís que ganaste la elección, pero que con la Corte te van a paralizar la ejecución de tus políticas, a pesar de que están avaladas por la legitimidad popular, y bueno, es un debate que inevitablemente tenés que dar. No es la primera vez que en el país le quieren hacer jugar a la Corte un papel institucional de esta naturaleza. El otro día, no me acuerdo, creo que Berbisky precisamente mencionaba un episodio que fue cuando en el año 45, a poco tiempo de la elección, cuando se advertía que el peronismo, que todavía ni siquiera se denominaba de esa manera, estaba por ganar la elección, hubo todo un intento de los sectores más conservadores de la Argentina de transferirle el poder a la Corte. La consigna era esa, el poder a la Corte. Y la Corte también jugó un papel... Uno puede encontrar mil cosas de la Corte. En la época del menemismo, en la década del 30, con válido el golpe de Uriburu. Hay un montón de cosas que la Corte no tiene por qué ser la verdad absoluta como nadie, como ninguno. No, pero lo que pasa es que cuando vos advertís que hay una intención de llevar eso a ese terreno y eso significa neutralizar las facultades que te ha dado el resultado de una elección, la legitimidad que te ha otorgado y la obligación que tenés de cumplir con tu contrato electoral en el sentido de llevar adelante el programa de gobierno que le prometiste a la sociedad, bueno, estás en un problema muy serio y no podés mirar para otro lado. Ahora, esto no se resuelve con el juicio político a uno, porque te quedan 4 en todo caso. No, a ver, yo creo que el juicio político lo que plantea es un escenario de discusión. Me parece, de todas maneras, te reitero, es una opinión personal. Yo creo que esta es una Corte, como te diría, agotada. Por eso te decía que se juega el truco en la Corte más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una Corte que me parece que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos. A ver, yo tenía diferencias ideológicas enormes con Fayt, que era antiperonista, bueno, en fin, pero la verdad es que jurídicamente era un tipo impecable. Ni hablar de Carmen Nargibay, ni hablar de Zaffaroni, ni hablar del primer presidente de la Corte, de Alfonsín Severo Caballero. Yo veo que esta Corte está muy por detrás de esos niveles que se alcanzaron en algún momento del proceso democrático. Digo, yo lo que veo es una Corte con 2 señores que ingresaron habiendo admitido poder hacerlo por decreto, cosa insólita. Elena de Hayton, que tiene vencida ya su mandato, y a diferencia de lo que hizo Zaffaroni, que a los 75 años, como indica la Constitución, renunció y se fue, en este caso logró un fallo en su propio favor para prolongarse allí. Lorenzetti, que bueno, que ha tenido, digamos, actitudes disruptivas permanentemente, que en alguna etapa se sacaba fotos con Moro y Bonadío, que en otra etapa en fin, favorecía la teoría Irursum, y Maqueda, que yo le tengo un gran respeto personal, lo conozco, ha sido compañero de bancada nuestra hace muchos años atrás, etcétera, pero que está en una especie de ámbito de confort.
Entonces yo veo que es una corte que realmente no tiene jerarquía institucional ni jurídica. Jairo Stracha te quiere hacer una pregunta, Leopoldo. Moro, no? ¿Qué tal? Buen día. Del vínculo de la esposa de Rosenkrantz como integrante del directorio de la Fundación Cimientos, ligado a los Blaquier, se sabe hace rato, y de hecho la causa la tiene la Corte Suprema desde hace más de un año y un par de meses. ¿Por qué eso motiva ahora el juicio político? No, mira, a ver, yo no soy el firmante del juicio político. En todo caso, eso hay que analizarlo con quienes lo firmaron, pero lo concreto es que se venían acumulando situaciones de distinta naturaleza que se han reactualizado en este caso a través del juicio político. No es solamente eso, es también el tema famoso del 2x1, en fin, hay una serie de cuestiones que se van sumando a esta cuestión del juicio político. Ahora, como todos sabemos, el juicio político es eso, es decir, es una definición de tipo político institucional. Lo que yo no entiendo es por qué, o mejor dicho, sí lo entiendo, tampoco me voy a hacer boludo, por decirlo claramente, por qué le dan a este juicio político esa significación, y cuando Carrió le hizo juicio político y hostigamiento permanente a Lorenzetti, los mismos medios que hoy se horrorizan por el juicio político a Rosenkrantz, son los que aplaudían el juicio político contra Lorenzetti. Digo, todos sabemos que detrás de esto se mueven intereses políticos que le dan a las cosas dimensiones diferentes de acuerdo a cómo juegan el partido los actores principales de esta puja de poder, claro, digamos, ¿no? Leopoldo, no sé si querés cerrar la nota de alguna manera. No, simplemente decir que efectivamente estamos en un momento muy complejo los argentinos, pero que eso no significa que silenciemos los debates que nos debemos dar, entre ellos el funcionamiento de las instituciones, la calidad, la transparencia de las instituciones, porque si no nos vamos a paralizar en la decisión que tenemos que tomar de mejorar nuestra democracia. Por ejemplo, en el caso que a mí me atañe, nosotros estamos llevando adelante una tarea enorme en colaboración con la interventora de la AFI para transparentar todo lo que sucedió en Argentina en los últimos años en materia de espionaje ilegal y persecución política. Sabemos que eso trae aparejados cimbronazos, pero bueno, no podemos dejar de hacerlo, entre otras cosas porque fue lo que dijimos que íbamos a hacer en la campaña electoral. Y el contrato electoral nosotros lo vamos a cumplir sí o sí. Leopoldo, muchísimas gracias. No, al contrario, que les vaya muy bien. Igualmente. Leopoldo Moro era diputado nacional por la bancada del Frente de Todos, explicando por qué él está de acuerdo con... Es un reportaje que tiene... Imagino yo va a tener un rebote muy fuerte, porque hasta ahora se veía diciendo que la decisión de ir con un juicio político contra Carlos Rosenkrantz era de una diputada, y Leopoldo Moro dijo la Corte está agotada. No es solamente la Corte está agotada, la usan para frenar la agenda de gobierno. Describió uno por uno porque le parece que es una Corte sin jerarquía institucional, y además, bueno, por supuesto, dijo que existen las causales para iniciar un juicio político a Carlos Rosenkrantz. Aclaró también que es una opinión personal, pero ya son dos opiniones personales de personas del mismo bloque, y fue muy, muy contundente la manera de escribirlo. Y esto, créanme, es una visión bastante extendida en el sector más kirchnerista del Frente de Todos, que haya algo que hacer contra la Corte. El otro día cuando escuchábamos a Mena, el secretario de Justicia, yo le preguntaba, pero si vos decís que la Corte es de las corporaciones, no la podés dejar ahí, tenés que hacer el juicio político. No nos adelantemos, dijo. No dijo no, dijo no nos adelantemos, como diciendo, sí, es uno de los instrumentos pensados. Ahora, de cualquier modo, aquí, como siempre que es un tema central de debate, ustedes van a escuchar reportajes como el que hicimos recién con Moró, donde ustedes pudieron escuchar la línea de razonamiento que un sector político defiende y sostiene sin que sea un griterío, una discusión terrible, porque la verdad que tampoco nosotros nos damos cuenta que son temas complejos y está bien escuchar qué es lo que dice Moró, como qué es lo que podría decir, qué sé yo, Esteban Bullrich, o qué es lo que podría decir Sergio Massa. Es interesante que ustedes tengan noción del debate que hay en un contexto que esto lo hace como muy importante. Imagínense un gobierno diciendo vamos a hacer juicio político contra un integrante de la Corte. Es muy excepcional, no pasa nunca. Creo que pasó cuando asumió Kirchner, que ni siquiera llegó, renunciaron directamente. No sé si llegó a haber algún juicio pero tuvo político. Aquella cadena nacional de Kirchner anunciando que iban a relanzar la Corte y que iban por Nazareno y demás.
pero era una corte muy cuestionada aquella, la corte de la mayoría automática de Menem. En este caso, va a generar un debate, si esto avanza, y creo que va a avanzar, un debate muy, muy fuerte. Repito, para los colegas que están escuchando, Leopoldo Mordó acaba de decir recién que respalda el juicio político, que cree que hay motivos para hacerle juicio político a Carlos Rosenkrantz, que la corte está agotada y que cada uno de los miembros de la corte hay un reproche para hacer. A Rosenkrantz por el 2x1 y por la causa, una causa que tiene que ver con Blaquier. Después, en todo caso, si tenemos tiempo, en algún momento lo vamos a explicar. En el caso de Lorenzetti, porque dijo nada, porque jugaba políticamente, sacó foto con Sergio Moro, dijo, entre otras cosas, el juez brasileño que terminó como ministro de Justicia juez de Lavallato, que terminó como ministro de Justicia de Bolsonaro. Después dijo que Hayton de Nolasco tendría que haberse jubilado a los 75. Después dijo que Maqueda está en una zona de confort que se acomoda a los otros 4, y que Rosati aceptó ser designado por decreto. O sea, de cada uno tiene un argumento para decir, estos tipos no son la corte que queremos. Es fuerte escucharlo, ¿no? Decime, no, que recitó lo que es la nota de Horacio Berbisky de ayer. El día de ayer, claro. Y después lo que yo pensaba es, tiene que venir la definición que se sospecha cómo va a salir de los 3 jueces. Está el reclamo de la ciudad por los fondos, que pone a la Corte otra vez a definir una pelea con la Nación. Y el 18 de noviembre vence el plazo que la comisión que armó Alberto Fernández tiene que sugerir qué hacer con la Corte. O sea que la Corte va a estar en la agenda de acá hasta las próximas semanas, pero seguro. Muy bien.